Hola, amantes de la historia. De nuevo nos encontramos para hablar de un personaje histórico, poco conocido sí, pero interesante. En el video de hoy vamos a hablar de un personaje del siglo XVIII, el detective que recuperaría el collar de esmeraldas robado a la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte. Estamos hablando de Eugène-François Bidault, un personaje que luego se convertiría en leyenda y que propició innumerables historias basadas en sus memorias, las cuales el personaje dejaría escritas y que fueron llevadas a la literatura y más tarde al cine. No se muevan, que ya comenzamos. Eugène-François Bidault nació en Arras, Francia, el 23 de julio de 1775. Fue el tercer hijo de 8 hermanos, de un padre que era panadero. El joven declinaría la educación que le ofrecería su padre, ya que prefería la compañía de las mujeres y las armas. Se dice que fue un excelente espadachín. Se involucraba en duelos constantes por causas banales. Solía salir indemne de sus duelos, en los que solo ocasionaba algunos rasguños a sus adversarios. Sus dos grandes aficiones serían las mujeres y la esgrima, los cuales alternaba con hurtos. A sus 15 años, en 1790, Bidault robó dinero a su padre y huyó con la idea de embarcarse hacia América en busca de aventura y riqueza. Se unió a un grupo que tenía las mismas intenciones que él, pero en una borrachera le robaron el dinero y tuvo que buscarse la vida como pudo. Un ladrón robado por otros ladrones. Desde luego, las aventuras las encontró rápido. Bidault acabaría ingresando en el ejército en plena guerra de Francia contra Austria, pero semejante personaje indisciplinado no podía tener recorrido en ese ámbito. Apenas estuvo 2 años en el cuerpo de granaderos, un tiempo que Bidault dedicó a desafiar a duelos hasta una veintena de contrincantes. Según contaría él mismo, dio muerte a 2 de ellos. En 1792 se metió en el lío más importante hasta la fecha. Agredió a un superior del ejército, lo que por entonces estaba penado con la muerte. Bidault tuvo que huir y fue perseguido por desertor. Se refugió nada menos que con el bando enemigo, pero también tendría que huir del ejército austriaco. Se marcharía a Bélgica con papeles falsificados, con el nombre de Rossiu, y allí se unió a una banda de forajidos. Bidault se dedicó a robar, al contrabando y a estafar cuanto podía, haciendo uso de disfraces y actuaciones, con las que se hizo pasar por marino, por banquero, noble e incluso monja. Claro que una actividad tan incesante por un tipo tan descarado no pasó desapercibida. Fue encarcelado varias veces, tanto en Bélgica como en París, a donde se marchó para continuar sus delictivas ocupaciones. Demostró ser un especialista para escaparse de la prisión. En París se gastaría el dinero en fiestas y prostitutas, volviendo a actuar de bandido y siendo arrestado en muchas ocasiones, pese a que logró escapar en todas ellas. También fue contrabandista. Cuando se rindió para limpiar su nombre, fue arrestado y condenado a 8 años de trabajos forzados. Fue trasladado a una galera, pero escapó otra vez usando un disfraz. Seguiría su carrera delincuencial, haciendo el papel de corso y atracando naves británicas en los Países Bajos, donde fue detenido y llevado a prisión, de la cual escaparía con la ayuda de un compañero de faena y regresaría a su pueblo natal, Arras, donde vivió oculto hasta el año 1801, año en que se convierte en amante de un aristócrata y se trasladaría a Rouen,
donde fue encontrado por las autoridades de nuevo, pero vuelve a escapar y se traslada a Bolonia y vuelve a unirse a una banda de corsarios y a atracar buques británicos en plenas guerras napoleónicas. Sin embargo, vuelve a ser arrestado y enviado a la prisión de Toulon. A causa de sus fugas, algunas inverosímiles, como la que protagonizó en el temible presidio de Toulon, donde estaba amarrado de manos y pies, Vidocq se hizo célebre en toda Francia. Su reputación llenó páginas de prensa y los lectores seguían con atención las novedades para ver cuánto tardaba en volver a escapar. Había pasado a la historia como uno de los delincuentes más buscados, pero Vidocq decidió cambiar por completo su vida. Corría el año 1809 y Vidocq llevaba 34 años sobreviviendo en el lado de la delincuencia y quiso ponerle fin. Entonces fue apresado en Lyon y allí pidió hablar con Dubois, el comisario general. Dada la fama que tenía Vidocq, Dubois sintió curiosidad y consintió que trajesen al preso ante él. Vidocq le dijo que lo reclutará como policía. Había decidido dejar atrás sus días de ladrón y estafador. Dubois, cansado de oír la misma mentira en tantos presos, se giró sobre sí mismo y se estaba marchando cuando Vidocq le hizo una propuesta sorprendente. Mire, ahora me llevarán 2 gendarmes, inmovilizado con grilletes hasta la prisión. Si logro escaparme en el trayecto y regresar, será esto una prueba de mi buena fe. Dubois, divertido con aquella proposición, aceptó el reto. 2 expertos y forzudos guardianes maniataron a Vidocq para conducirlo a prisión. Pero un cuarto de hora más tarde, Vidocq apareció en el despacho del comisario general libre y satisfecho. Había logrado escaparse de sus guardianes para cumplir su promesa. Convencido, Dubois aceptó el trato y ofreció una amnistía al delincuente. Vidocq cumplió también su parte. En menos de 15 días, la mayoría de los criminales de Lyon empezaron a caer y a ser encarcelados. Empezaría a trabajar como informador, que escuchaba a otros encarcelados cuando hablaban entre ellos. Tras un año de estrecha colaboración, fue la propia policía la que preparó la fuga de Vidocq para que pudiera seguir desempeñando su trabajo, pero esta vez fuera de la prisión. Es en ese momento cuando empieza la leyenda del camaleónico Vidocq. El antiguo convicto aprendió a manejar el arte del disfraz y a adoptar infinidad de personalidades distintas. También interpretaba a sus personajes, que una vez fue contratado para matarse a sí mismo. Sus métodos poco ortodoxos le valieron tanto admiradores como detractores entre los oficiales de la propia policía. Y sería en este periodo cuando recuperaría el collar de esmeraldas de la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte, que había sido robado, y por encargo del no menos famoso Fouché, del cual ya existe un video en nuestro canal y que los animo a que lo vean porque es un personaje fascinante. Fouché, que ya había oído hablar del personaje y sus múltiples hazañas, recordemos que Fouché era el ministro de la policía y conocía todos los entresijos, además de que tenía informantes por todo París. Se diría: ¿quién mejor que un delincuente para atrapar a otro delincuente? Fouché le suministraría a Vidocq todos los detalles sobre el collar y los detalles del robo y el interés del emperador Napoleón en recuperarlo. Vidocq adoptaría uno de sus múltiples disfraces, adentrándose en tabernas y tugurios que también él conocía. 3 días después detuvo al ladrón y recuperó el collar, con lo que Napoleón quedaría maravillado por la rapidez y eficacia de su hombre de confianza, Fouché. En 1811, y bajo la protección del prefecto Pasquier François, Vidocq creó la conocida Brigada de Seguridad,
un grupo de agentes secretos cuya misión era infiltrarse entre los distintos grupos criminales y recabar información para que, llegado el caso, se les pudiera arrestar o abortar sus planes. Ante el enorme éxito conquistado, al año siguiente se instauró la brigada como un cuerpo oficial de la policía y Vidocq fue nombrado su responsable. A lo largo de los años, este cuerpo policial estuvo compuesto por personas muy diversas. Muchos de sus componentes fueron exdelincuentes, pero también había policías, investigadores, médicos e incluso mendigos, ya que estos conocían bien la ciudad y a sus habitantes. Vidocq tiene casi 60 años cuando se pone a cargo del Buró de Investigaciones, que no solo se dedicará a temas de carácter económico, sino también de ámbito privado. En 1817 tuvo 811 arrestos. Su renta anual fue de 5.000 francos y también trabajaba gratuitamente como investigador privado. Fue el mismo Vidocq quien instruyó a sus agentes durante este periodo para que estos pudieran infiltrarse en los distintos grupos de criminales diseminados por la ciudad, enseñándoles el arte del disfraz, todo lo que debían saber en función del grupo de delincuentes en el que debían infiltrarse, e incluso les enseñó cómo debían hablar y comportarse en determinados ambientes. Todas estas aportaciones convirtieron a Vidocq en el padre de la criminología actual, ya que empleó unos métodos desconocidos hasta el momento. El ex convicto es único para rastrear y olfatear las pistas y dar con los susodichos. Al parecer, es gracias a él que la investigación policial adquiere una nueva dimensión. Se le adjudican diversas innovaciones, entre ellas la más importante son los primeros análisis de balística, a través de los cuales se pudo empezar a determinar con qué arma había sido disparada una bala. Reformó la policía y redujo las tasas de delito en París durante los años en que lideró las fuerzas de seguridad francesas. En 1832 cae en desgracia tras ser acusado de instigar un crimen durante los movimientos bonapartistas y fue obligado a abandonar la policía. Al año siguiente, en 1833, fundaría la primera agencia de detectives privados de la historia. Si bien a finales del siglo XVIII ya existían ciertas agencias de información, la verdadera innovación de Vidocq sería añadir la investigación privada. La conocida como Oficina de Inteligencia llegó a tener a su cargo a varios detectives, algunos de los cuales provenían del mundo del crimen. La misma sufriría la oposición de las fuerzas oficiales de la policía, que trataron de cerrarla en numerosas ocasiones. Años más tarde, en 1842, la policía arrestó a Vidocq tras acusarlo de haber cometido una detención ilegal y de haber robado los fondos en un caso de malversación que él mismo había ayudado a resolver. Tras ser condenado a 5 años de prisión y a pagar una multa de 3.000 francos, Vidocq apeló y consiguió ser absuelto. Su esposa, en aquel entonces, ya que había estado casado con anterioridad, recordemos que era un don Juan, muere en septiembre de 1847. Y Vidocq se retiró y cerró su agencia, aunque ocasionalmente trabajaría para la policía. En el año de 1857, Vidocq sufrió una parálisis que le inmovilizó en su hogar, en París, falleciendo el 11 de mayo de 1857. Su funeral tuvo lugar al día siguiente en la iglesia de Saint-Denis del Santo Sacramento. Para entonces ya Vidocq era una celebridad en Francia. Sus memorias, escritas en 1828 en nada menos que 4 tomos, fueron un éxito de ventas sin precedente. Todos querían saber sobre el famoso Vidocq, el mítico ladrón que había conseguido fundar la primera agencia de detectives de la historia. Al igual que las novelas que, animada por el triunfo, escribió más tarde, Los ladrones en 1830 y Los verdaderos misterios de París
en 1844, aunque algunos han sugerido que fue ayudado por su amigo, el famoso escritor Honoré de Balzac. En su obra literaria funde los recuerdos de toda una vida rastreando los bajos fondos entre robos y duelos. Con justicia le han llamado el primer detective de la historia. Y es que el mundo de la investigación criminal debe mucho a Eugène-François Vidocq, puesto que él fue quien a principios del siglo XIX estableció las bases de la criminología moderna, pero también contribuyó con el auge de la literatura policíaca. Según dicen, también inspiraría a las obras de Edgar Allan Poe y al célebre escritor de novela negra francés Émile Gaboriau. La vida de Vidocq es digna de una película de aventuras. Se conocen ya 2 producciones cinematográficas basadas en su historia. Vidocq el mito, del 2001, protagonizada por Gerard Depardieu, y la más reciente, El emperador de París, del 2018, en la que el personaje Vincent Cassel da vida al legendario personaje. Pero quizás la más famosa de sus representaciones sea la de la novela del escritor francés Victor Hugo, Los Miserables, en la cual Vidocq daría vida a Jean Valjean, el eterno convicto de Los Miserables, condenado por haber robado un pedazo de pan. Dicha novela ha sido llevada al cine en varias ocasiones, la última de ellas en el año 2012, una película musical dramática, ya que la obra en sí es un drama. La película ha recibido numerosos premios, entre ellos el premio a mejores actores a Hugh Jackman y Anne Hathaway. La película también recibió el Globo de Oro a la mejor película, entre otros muchos. ¿Quién le hubiera dicho a Vidocq en su época que su vida serviría de inspiración para tantas novelas, series y películas? Sin embargo, el que fuera una auténtica estrella mediática en el siglo XIX es casi un desconocido en nuestro mundo actual. El nombre de Eugène-François Vidocq no lo conoce casi nadie, a no ser que se evoque al famoso Jean Valjean. Y para finalizar, mencionaremos una frase de un criminólogo y toxicólogo forense, que refiriéndose a Vidocq sostiene que para ser un buen investigador criminal hay que ser en potencia un buen criminal. Sin lugar a dudas, Vidocq fue el primero en hacer un arte de la investigación criminal y en utilizar la inducción y la deducción en cada caso que le tocaba investigar. Después de 200 años de sus andanzas, tenemos todos mucho que aprender de su filosofía para encarar la investigación de un hecho delictivo. Y hasta aquí nuestra cápsula histórica de hoy. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse, pero sobre todo activar las notificaciones y así poder enterarse de nuevas propuestas. Y si les ha gustado, regálenme un like y compartan el video para que más personas conozcan a este controvertido y carismático personaje. Hasta la próxima. Nos veremos en próximos videos. Chao.